Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Estamos en el viernes de la segunda semana del tiempo ordinario y ahora sí habrá una catequesis de Monseñor Romero sobre la relación Iglesia-Estado. Lo que vamos a escuchar de Monseñor Romero es la demarcación, algo así como aquello que Jesús dijo al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es una demarcación, una definición. ¿Cuál es el papel de cada uno? Oigamos a Monseñor. Y finalmente este tercer pensamiento del Papa en su discurso, una orientación de fe en las relaciones Iglesia y Estado. La Iglesia, dice el Papa al embajador de los salvadoreños, la Iglesia promueve y alienta esas aspiraciones dentro del ámbito de su propia competencia específica. Por esto, mientras en ese país, El Salvador, reivindica la imprescindible libertad para predicar la fe, enseñar su doctrina moral y social y ejercer su misión entre los hombres sin traba alguna, ella, la Iglesia, desea siempre respetar las competencias del poder temporal en su esfera propia y aceptar un diálogo constructivo con las autoridades civiles con miras a mejor servir la vocación personal de quienes son a la vez fieles y ciudadanos. Cita el Papa en este lugar la constitución del concilio en aquel punto en que en su relación con el mundo habla de las relaciones entre la Iglesia y la comunidad política. Las dos tienen como sujeto al hombre en su vocación de ciudadano de la tierra y en su vocación de fiel seguidor de Jesucristo. Por eso no debía haber conflictos entre estas autoridades que deben de procurar el bien común, la felicidad del hombre en la tierra, al mismo tiempo que respetarle su vocación eterna, sus orientaciones hacia lo celestial, su espiritualidad, el desarrollo de toda la intimidad del hombre como cristiano. Por eso el Papa reivindica para El Salvador la libertad de la Iglesia, así como recuerda que la Iglesia respeta también la autonomía del poder civil y aboga por un diálogo constructivo cuyo único objetivo no es sacar ventajas, privilegios. La Iglesia tiene que renunciar a ellos cuando su testimonio se empaña en esa relación, pero en cambio tiene que buscar el diálogo con miras a mejor servir la vocación personal de quienes son a la vez fieles y ciudadanos. Hermanos, este es el ideal de la Iglesia, llegar a esa sana cooperación para buscar juntos el gobierno encargado del bien común de la tierra y la Iglesia responsable de las orientaciones de la vocación eterna del hombre
una vocación que no está descoyuntada entre la tierra y el cielo, sino a la vocación que unifique para felicidad del pueblo, para unidad del desarrollo de cada individuo, su vocación de ciudadano y de fiel. Les decía que hay una demarcación, hay una tarea para cada una de las dos instituciones, la Iglesia y el Estado. Usted y yo quizás somos especialistas en saber cuál es la tarea de la Iglesia. Está más que clara. Cuando Monseñor Romero se queja de la gente que anda en luchas de liberación, precisamente Monseñor reclama el hecho de andar potenciando luchas puramente temporales. Y Monseñor reclama diciendo, hay que inyectarle trascendencia a esas luchas. Sí está bien la liberación, pero no liberaciones sin trascendencia, lo que se puede llamar una liberación intrascendente. ¿Y cómo es eso de lucha con trascendencia? Bueno, hemos estado estudiando el primer libro de Samuel. A eso se puede llamar una lucha puramente sin trascendencia, la de Goliat. Ir a pelear con armadura, con escudo, casco, lanza, jabalina, polainas, todo blindado. Esa es una liberación, una lucha temporal, sin trascendencia. David va a la batalla en nombre de Dios. Esto es otra cosa. Este es otro sentido de lucha. A la Iglesia le corresponde precisamente eso, lucha con trascendencia. Yo les he puesto el ejemplo, cuando puedan lean el libro del Apocalipsis, pero leerlo desde la espiritualidad de la teología de la liberación. El libro del Apocalipsis no describe lo que va a pasar en el futuro. Sí se le da el tono escatológico, de escatón. Escatón significa de lo último. Pero si usted solo lo lee como lo que va a pasar allá al final de los tiempos, entonces da miedo. El planeta se va a poner rojo, va a haber un lago de azufre. Sí, eso está bien, hay que escribirlo y hay que leerlo, pero en clave de liberación. Los cristianos y cristianas de la época vivieron la persecución a muerte de parte del Imperio Romano. ¿Logró el Imperio Romano acabar con el cristianismo? No, porque los cristianos y cristianas lucharon con trascendencia, pelearon, se defendieron, aguantaron en nombre de Dios y no fueron derrotados. Los podían haber matado, los quemaron, los tiraron a la fiera, sí. ¿Y eso qué? Con eso no los derrotaron, los exaltaron, los hicieron santos, mártires. Esta es la tarea de la Iglesia, la trascendencia. Hay que distinguir el ciudadano del fiel. Qué bonito cuando alguien es verdadero ciudadano y verdadero fiel. ¿Y cuál es la tarea del Estado? Velar por el bien común. Y no hay competencia. No se preocupe, Estado. La Iglesia no le va a quitar su trabajo. Usted haga lo que tenga que hacer por el bien común. En esto los estados fallan, porque lo que menos se busca en la mayoría de los estados, lo que menos se busca es el bien común. Generalmente se busca el bien de la propiedad privada, el bien de unos sobre otros. No se busca el bien común. Cuando
vemos países que están completamente desarrollados, lo que se ha desarrollado no es el bien común. Lo que se ha desarrollado es el bien de la empresa. Y aquí está el error de los estados. La tarea es propiciar el bien común. Hay unos tal vez que exageran, así se mira, exageran el bien común y descuidan la promoción del bien privado. Pero la Iglesia señala el papel del Estado es velar por el bien común. Cuando se leen los documentos de la Iglesia, llegamos a concebir frases como las siguientes: la propiedad privada está en función social. No nos oponemos a que haya empresa privada, no. Nos oponemos a que la propiedad privada sea la reina y sea la que gobierne. Eso no está bien, porque debe haber gobiernos que velen por el bien común. Cuando hay gobiernos que hacen una obra pensando en el bien común, pensando en el derecho de todos y todas, ahí estamos bien. Pero cuando se hace una obra para fulano y fulana de tal, ahí no está bien. Ayer estudiamos la palabra progreso, de la Populorum Progressio, del progreso de los pueblos, se llama la encíclica de Pablo VI. Es que progreso significa que las personas cada vez sean más personas. No que las personas poco a poco dejen de ser personas y se conviertan en cosas, mercancías o animales. No. El progreso es que la persona sea más persona. Y si eso significa estudiar más, hay que posibilitar que la gente estudie. Y si eso significa tener un trabajo más digno, hay que procurar que lleguen empresas que traten dignamente al trabajador, más persona. Pero cuando hace unas décadas, no sé si todavía están así, a las pobres mujeres que trabajaban en las maquilas, les prohibían que fueran al servicio. Eso es inhumano. No permiten que haya sindicato. Eso es ilegal. Tienen derecho al sindicato. Entonces, un gobierno, un Estado, está para propiciar, para velar por el bien común. No para velar por el bien de una XYZ empresa. No. Ni una XYZ familia. No. Es para el bien común. Y no se compiten. La Iglesia con el Estado no se compiten. El Estado no puede venir a catequizarme. Es un Estado laico. Y laico no significa ateo, yo les aclaro esto. Laico significa no jerarca, no religioso, no denominal, sí. Pero laico no significa ateo. Si no, póngale el Estado es ateo. No, una cosa es que el Estado sea laico. No lo dirige un pastor, no. Un sacerdote, un obispo, no, es laico. Pero como laico tiene que velar por el bien común. Y la Iglesia no le va a quitar facultades al Estado. La Iglesia no tiene que andar viendo cómo propicia el bien común. No, la Iglesia tiene su tarea. Tiene su tarea de inyectarle trascendencia a lo que cada uno hace. Usted es gerente de un banco. Sea trascendente. Meta a Dios ahí en ese trabajo del banco. Usted es policía militar. Meta a Dios ahí. Cuando usted es oficial, policía militar y mete a Dios, usted no trata a las personas como animales, como cosas, como mercancías. No. Las trata como personas. Porque usted, policía, ejército, son trascendentes. Y usted político. Usted no es
solamente un laico, no, es que usted tiene también que ponerle trascendencia. Y al ponerle trascendencia, usted hace de la política un arte de servir. Bueno, ahí estamos muy bien. Pero cuando usted no le pone trascendencia a su vida, entonces se convierte en las tres cosas: cosa, mercancía o animal. ¿Cómo les gritábamos al ejército en la década de los 70 y 80? Gorilas, sí. Perros, sí. Son animales, se convirtieron en animales. Maltrataban, pateaban, golpeaban, mataban. Eran animales. Bueno, yo espero que las autoridades actuales, con uniforme, tengan trascendencia. No dejen a Dios en su casa o en el templo. Llévenlo a su trabajo. Métanlo a su oficina. Sí, van a andar con un arma, sí, pero el arma no lo hace cosa, no lo hace mercancía, no lo hace animal. El arma debe hacerlo cada vez más persona, y entonces habrá desarrollo. La iglesia tiene esa gran tarea. Es lo que Monseñor nos enseñó. Pongámosle trascendencia a nuestra vida. Usted en su casa, esposo, esposa, usted no es cosa, usted no es mercancía, no es animal, es persona. Póngale trascendencia. Y a su esposo, a sus hijos, a sus papás, díganle: mamá, papá, hermanos, seamos trascendentes. Metamos a Dios en el hogar. No lo dejemos en el templo. Qué bonito. Voy a la discoteca de lunes a sábado y el domingo estoy con mangas largas, sin ningún escote, y métale trascendencia a su vida. La trascendencia le va a dar la salvación. Trascendencia, bien común, son dos palabras que hacen grande una patria. Mucha trascendencia, mucho bien común, no tenemos nada que pedir. Estamos lejos, sí, pero este es el camino que señala la iglesia. Primer libro de Samuel, capítulo 24, del 3 al 21, dice lo siguiente: En aquellos días, Saúl, con 3,000 soldados de todo Israel, marchó en busca de David y su gente hacia las peñas de los Rebecos. Llegó a unos apriscos de ovejas junto al camino, donde había una cueva, y entró a hacer sus necesidades. David y los suyos estaban en lo más hondo de la cueva, y le dijeron a David sus hombres: Este es el día del que te dijo el Señor: yo te entrego tu enemigo, haz con él lo que quieras. Pero él les respondió: Dios me libre de hacer eso a mi Señor, el ungido del Señor, extender la mano contra él. Y les prohibió enérgicamente echarse contra Saúl. Pero él se levantó sin meter ruido y le cortó a Saúl el borde del manto, aunque más tarde le remordió la conciencia por haberle cortado a Saúl el borde del manto. Cuando Saúl salió de la cueva y siguió su camino, David se levantó, salió de la cueva detrás de Saúl y le gritó: ¡Majestad! Saúl se volvió a ver y David se postró rostro en tierra, rindiéndole vasallaje. Le dijo: ¿Por qué haces caso a lo que dice la gente, que David anda buscando tu ruina? Mira, lo estás viendo con tus propios ojos. El Señor te había puesto en mi poder dentro de la cueva. Me dijeron que te matara, pero te respeté y dije que no extendería la mano contra mi Señor, porque eres el ungido del Señor. Padre mío, mira en mi mano el borde de tu manto. Si te corté el borde del manto y no te maté, ya ves que mis manos no están manchadas de maldad, ni de traición, ni de ofensa contra ti.
mientras que tú me acechas para matarme. Que el Señor sea nuestro juez y que Él me vengue de ti, que mi mano no se alzará contra ti, como dice el viejo refrán, la maldad sale de los malos, mi mano no se alzará contra ti. ¿Tras de quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién vas persiguiendo? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? El Señor sea juez y sentencia nuestro pleito. Vea y defienda mi causa, librándome de tu mano. Cuando David terminó de decir esto a Saúl, Saúl exclamó: ¿pero es esta tu voz, David, hijo mío? Luego levantó la voz, llorando, mientras decía a David: tú eres inocente y no yo, porque tú me has pagado con bienes y yo te he pagado con males. Y hoy me has hecho el favor más grande, pues el Señor me entregó a ti y tú no me mataste. Porque si uno encuentra a su enemigo, ¿lo deja marchar por las buenas? El Señor te pague lo que hoy has hecho conmigo. Ahora mira, sé que tú serás rey y que el reino de Israel se consolidará en tu mano. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vida con trascendencia, David. Vida sin trascendencia, Saúl. Saúl no quiere ceder el trono a David. David ya no es el muchacho pastor. Ese es el primer David. El que mató a Goliat, ese es el primer David. El que le tocaba el arpa a Saúl en el palacio, ese es el primer David. Hoy estamos en el segundo David. El David guerrero. Saúl ya era guerrero. Era grande. Por eso lo escogieron como rey. Porque era grandote, fornido, matonote, sí, buen guerrero. Mató a 1000. Y David mató a 10,000, matando a Goliat. El David pastor ya terminó. Ahora David es un guerrero. Ya tiene un ejército. Pronto llegará el tercer David, el David rey. Yo lo divido en 3 David para que veamos las actitudes. El David pastor es ungido rey. Este David pastor no entiende todavía de trascendencia. Cuando es ungido, ya tiene trascendencia. Es curioso cuando va a hacer la batalla contra Goliat. A David le dan todas las armas. El escudo, la coraza, la espada, la lanza. Y dice David, después viendo todo, yo no puedo ni caminar con esto. Porque no es guerrero. Bota todo eso y sale a pelear como un pastor. El pastor solo lleva un zurrón, una bolsa de cuero generalmente, y una honda. Eso es todo lo que lleva un pastor. Se acerca a un lobo, le tira una piedra. El lobo huye. Bueno, yo soy pastor, voy a pelear contra Goliat. Ya tengo el Espíritu Santo, me han ungido. Él viene con una gran coraza, una gran armadura, ¿sí? A ver quién puede. Y la piedra cayó en la frente, donde no hay escudo. Y fue derribado Goliat con una piedra. No murió de la pedrada, no, pero lo derribó. David vino y cuando está derribado, con su misma espada le cortó la cabeza. Eso es lo ordinario de un pastor. Ahuyentar, derribar. Ahora David ya no es el pastor. David ya es el guerrero. Ya anda con una tropa. Saúl cayó en manos de David. Pero David es trascendente. Es guerrero, pero trascendente. No se trata de matar por matar. Es que Saúl es el ungido. Y el Deuteronomio reza: no toquéis a mis ungidos. No puede David convertirse en una fiera
en un animal, en una cosa, en una mercancía. Aquí está en el servicio, en la cueva, solito, sin escudero. Curiosamente, David estaba escondido en la cueva, con su ejército, con su tropa. Le cortó un pedazo del manto para demostrarle que Dios lo tuvo en su mano. Si David mata a Saúl dentro de la cueva, David hubiera salido de la cueva con la cabeza, igual que Goliat, con la cabeza de Saúl. Todo el ejército que andaba con Saúl se hubiera puesto de rodillas ante David. Pero no es ese el camino de una persona trascendente. No es ese el camino. El camino de la persona trascendente es respetar la voluntad de Dios. Y la persona que es trascendente busca que los demás sean personas. Si yo encuentro a alguien que vive como un animal, es mi deber ayudarle a que viva como una persona. ¿Cuántas veces me tocó a mí hablar con los matrimonios? Porque parecían perros y gatos. ¿Cuántas veces? Hablando con ellos. Y milagrosamente se constituyen en familia, en hogar. A mí me gusta mucho recordar la película de José José. Es triste que José José, el príncipe de la canción, haya escalado tanta fama y haya perdido su vida en el licor, a tal grado de destruir lo más sagrado que era su hogar. ¿Cuántos casos como José José destruyen su hogar? Porque no le inyectan trascendencia al hogar, porque se convierten en fieras unos de otros, porque se convierten en cosas, mercancía. Son animales muchas veces. Aquí está el caso de David y Saúl. David con trascendencia, Saúl sin trascendencia. Saúl dejándose llevar por lo que le dicen. Ahora proclama Saúl: el Señor te pague lo que has hecho conmigo. Sé que tú serás rey y que el reino de Israel se consolidará en tu mano. Es que lo máximo que podía lograr el rey David era consolidar el reino. Saúl no pudo. Saúl fracasó. Saúl fue sectario. Solo veló por su tribito, por su tribu chiquita, la tribu de Benjamín. Y David va a lograr que las 12 tribus sean un pueblo. Esto solo se logra con trascendencia. Marcos 3, del 13 al 19, dice lo siguiente: Jesús subió a la montaña y llamó a su lado a los que quiso. Ellos fueron hacia él, y Jesús instituyó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con el poder de expulsar a los demonios. Así instituyó a los 12. Simón, al que puso el sobrenombre Pedro; Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Santiago, a los que dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno. Luego Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. ¿Qué cree que podemos decir de este texto? Otra vez, yo insisto en cruzar la frontera del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Hay una barrera invisible ahí, que allá en tiempos de Jesús y Juan Bautista, la frontera era el río Jordán. Te bautizas en el río Jordán, entras por este lado
y sales al otro lado y ya eres pueblo de Dios. Aquí hay una frontera que no se ve, es invisible, pero que hay que cruzarla para dejar atrás el Antiguo Testamento y comenzar el Nuevo Testamento. Allá, el pueblo de Israel estaba formado por 12 tribus. 12. Uno por cada hijo de Jacob, menos Dina por ser mujer. 12 machos, 12 hombres. Y Jesús hubiera podido escoger uno de cada una de esas tribus. Una de Judá, una de Benjamín, otra de Rubén, Manasés, otra, sí, pero no. Escogió a los que él quiso. 4 pescadores, un recaudador de impuestos, un guerrillero, 2 hijos del trueno, Boanerges, bravos, peleones, otro celota, revolucionario que andaba peleando contra el Imperio Romano. A los que él quiso. No hay continuidad entre este grupo y el pueblo de Israel. Marcos escribe para paganos. Por eso el Evangelio de Marcos lo entiende cualquiera, porque está escrito para paganos como usted y yo. No somos judíos. Paganos que se han hecho cristianos deben entender que Jesús cruzó la frontera, no le dio continuidad al Antiguo Testamento. Si Jesús hubiera sido fiel al Antiguo Testamento, hubiera escogido uno de cada tribu de Israel. Pero no llamó a los que él quiso. Y este es el nuevo pueblo de Dios. No hay mucho que explicar, ¿está claro? Solo hay que dar el salto, hay que cruzar la frontera y yo les puedo decir, bienvenidos, bienvenidas al Nuevo Testamento. Jesús llamó a los que él quiso, los convirtió en apóstoles. Apóstol significa enviado, discípulo significa seguidor. Hasta hoy ellos son seguidores de Jesús. A partir de hoy se van a convertir en apóstoles, en enviados. Bonito el Evangelio, pero hay que saborearlo. Así, saborearlo como debe ser. Usted y yo debemos cruzar esa frontera invisible y dejar atrás el Antiguo Testamento para vivir por completo el Nuevo Testamento. No es que no sirve el Antiguo, como no sirve, sí, claro que sirve el Antiguo Testamento. Somos herederos de esa acción apoteósica de Dios, hacer un pueblo y convertirse en Dios. Pero a partir de Jesús ya no hay un pueblo escogido. Ahora todos los pueblos son escogidos. Somos escogidos. Allá usted y yo, si queremos, allá usted y yo sí aceptamos. De eso depende. ¿Acepta usted ser pueblo de Dios? Métale trascendencia a su vida. ¿Quiere vivir como perros y gatos, animal, cosa, mercancía? No se preocupe. Siga su camino. Pero si un día usted quiere ser de nuestro grupo, quiere ser pueblo de Dios, métale trascendencia a su vida. Haga las cosas en nombre de Dios. No haga nada sin consultarle a Dios. Esto es trascendencia. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.